El doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga actualmente es juez supremo titular y presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es catedrático, ponente y consultor a nivel nacional e internacional. Además se desarrolla como autor de publicaciones académicas jurídicas. Buenas tardes, estimados amigas y amigas. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta ocasión tiene el agrado de invitarlos a su programa Abriendo las Puertas del Derecho. En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidente de la Sala Penal Especial. Démosle una cálida bienvenida al doctor Prado Saldarriaga. Doctor Prado Saldarriaga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a su casa. Gracias. Proyecto 024, por favor. Toma asiento. Doctor Prado, muy buenas tardes. Reciba los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024. Para nosotros es una alegría tenerlos el día de hoy aquí en nuestro programa Abriendo las Puertas del Derecho. Es un espacio que cuenta de 3 bloques. Uno de ellos muestra obviamente el aspecto humano, profesional, académico de nuestro invitado más allá del jurista. Un segundo bloque está destinado a conocer un poco de los retos actuales que tiene el derecho penal. Y finalmente un tercer bloque que está destinado a un mensaje que podemos darle a aquellos estudiantes que se integran a este apasionante mundo del derecho. Queremos obviamente, primer bloque, formularle una pregunta tan básica, tan sencilla, quizás esencial, pero con mucho contenido. ¿Cómo nació esa vocación de su inclinación a la carrera del derecho? Y sobre todo vincular el tema del derecho penal. En primer lugar, mi saludo a Proyecto 024 por los éxitos alcanzados en tan corto tiempo y también por este nuevo programa que agradezco me den la oportunidad de inaugurar. Bueno, hacer memoria sobre cómo uno se inició en el derecho resulta complejo pero grato. En mi caso, no tuve una vocación precoz por el mundo de las leyes, ya que cuando era adolescente pensaba más bien ser ingeniero electrónico. Pero obviamente mi ruta y formación no iban muy sólidas en el ámbito de las matemáticas, la física, que eran esenciales para esa expectativa. Así que haciendo razón y siguiendo el consejo de mis padres, pues me dediqué a lo que tenía mayor proyección escolar, que era el ámbito de las letras. Y en ese sentido postulé a la Universidad Católica en primer lugar, ya para el ejercicio potencial del derecho, porque tenía algunos parientes que tenían esa profesión y me resultaba un poco afín con la miscelánea de incógnitas, curiosidades que uno tiene cuando transita del colegio a la universidad. No pude ingresar a la Universidad Católica por una mala información sobre el sistema de desarrollo del examen, pero quizás esa era una opción que el destino me abría para luego ingresar a San Marcos, mi alma mater, donde ya ingresando a la universidad y en mi primera clase tuve una anécdota muy curioso. Llegué algo tarde. En aquel entonces no era tan fácil desplazarse por la avenida Venezuela, desde donde yo vivía, que era la avenida José en el Callao.
y llegué unos minutos tarde, pero ya estaba un señor muy caracterizado, señor alto, notoriamente de edad, y que miraba al techo y hablaba y daba un montón de nombres y seguía hablando. Yo, muy cauteloso, abrí la puerta con algo de temor y me ubiqué en la primera carpeta que encontré vacía. Se trataba de Mario Alzamora Valdés, el importante filósofo y procesalista nacional. Pero claro, el impacto fue importante para mí, porque internamente pensaba, si para ser abogado uno tiene que saber tanto como este señor y decir las cosas como las dice, creo que me he equivocado de carrera. Sin embargo, en el devenir del tiempo fui ya afianzándome más en el marco de los estudios generales o introductorios que hacíamos, y claro, me marcó en el segundo ciclo de Derecho el curso de Derecho Penal que fue dictado por mi maestro, el profesor José Hurtado Pozo, que en esa primera ocasión me desaprobó, ¿no? A veces cuando digo esto la gente no lo cree, pero fue cierto. Fui desaprobado en el primer curso de Derecho Penal. Aunque revisando luego mi examen, que lo encontré en el pequeño cubículo que teníamos, quizás no debí de ser desaprobado. Siempre hacemos esta remembranza con el maestro. Pero lo cierto es que marcó mi ruta y mi interés por el derecho penal. Ya en los ciclos siguientes se fue afianzando esa afición y luego pues acabé como un aficionado más al derecho penal. Doctor, mire, usted nos habla de un tema destinal, de un tema accidental, ¿no? Vinculado al tema de su primer día de clase con el destacado jurista Mario Alzamora Valdés, y obviamente la remembranza con un destacado jurista nacional, quizás uno de los mejores, de mayor trayectoria, como don José Hurtado Pozo. Y dentro de ese aspecto destinal, dentro de ese aspecto accidental, dentro de ese aspecto que puede ocurrir justamente en la vida de una persona, ¿cómo nace esa vocación de servir a una institución? Creo que me representa a mí, al cual queremos y hemos agradecido bastante, que es el Poder Judicial. ¿Cómo llega Víctor Prado Saldarriaga, el doctor Prado Saldarriaga, a una institución tan importante, pilar obviamente de la democracia, de la Administración de Justicia, como es el Poder Judicial? Bueno, también ya en los ciclos posteriores a ese primero, pues por ese interés mío de reivindicarme de ese curso desaprobado, fui familiarizándome con los textos que en aquel entonces circulaban en el medio, y poco a poco me fue motivando el interés mayor, y claro, ya tenía cierta presencia, algo fastidiosa tal vez para el profesor Hurtado, de ser el que más interrogaba, el que más planteaba problemas. Y recuerdo que una oportunidad, ya terminando un examen, donde siempre el maestro me colocaba en su pupitre, porque los compañeros, conociendo mi afición, pues trataban de estar muy cercanos a mi presencia y mi prueba, me preguntó muy seriamente si tenía afición por el derecho penal, a lo cual obviamente le contesté que efectivamente esa afición se había ido generando y era la especialidad que me interesaba. Entonces él me dijo dos cosas que no olvidaré en mi vida. Una, si pudiera acompañarlo como ayudante de cátedra, y luego si es que quería igualmente acompañarlo en su trabajo judicial. El profesor Hurtado en aquel entonces era el tercer vocal del quinto Tribunal Correccional de Lima, que presidía un recordado magistrado al que yo estimo mucho también, Carlos Montoya Anguerri, que era el presidente. Y efectivamente él me llevó al Palacio de Justicia por primera vez, me hizo esperar en la antesala del tribunal que llegara el doctor Montoya Anguerri, a quien me presentó, y luego ingresaron a sus audiencias y yo me quedé en la antesala esperando
hasta que luego de un tiempo algo prolongado apareció el doctor Montoya Anguerri y me dijo que el profesor le había indicado que yo podía hacer mis prácticas en el quinto tribunal correccional, a lo que, bueno, me preguntaba si tenía efectivamente esa intención. Igualmente contesté que sí, y inmediatamente me llevaron a la mesa de partes del quinto tribunal correccional, que quedaba en lo que aquel entonces llamamos el Altillo, en el Palacio de Justicia. Y claro, ahí ya estaban las mesas de partes, y habían los libros inmensos de toma razón que utilizábamos, las notificaciones, los expedientes. Y claro, fui desarrollándome en ese escenario hasta el año 81, que ya ingresé a trabajar formalmente al Poder Judicial, ahora como técnico en abogacía, adscrito al 14º Tribunal Correccional que presidía en ese entonces el doctor Laos Lora, ¿no? Y quien también me mostró cómo se desempeñaban las otras áreas, y fui avanzando, secretaría, relatoría, y claro está, veía a los jueces o a los magistrados, jueces superiores, más que a los de la instancia inferior, porque trabajaba en ese escenario. Y desde allí ya surgió en mí un interés que se materializó de una manera muy grata para mí cuando fui invitado por primera vez a pisar la sala de audiencia. Primero como un perito valorativo, ¿no? Me acuerdo que había que conocer el valor de unos baldes que habían hurtado unas personas. Y ya después como auxiliar de relatoría. Y bueno, allí mi atención se hizo mayor porque ya veía la dinámica de un juicio, ¿no? La defensa, la fiscalía, los magistrados, las sentencias. Y todo eso, aparte del ejemplo siempre motivante del profesor Hurtado, decidieron que, bueno, esa era mi ruta. Me sentía más identificado con la institución, con esa necesidad de desarrollar mi futuro entre esas dos grandes aficiones, el derecho penal y el sistema de justicia. Y así fui construyendo el camino que me ha llevado a ser parte de esta institución por ya más de 40 años. Mire, doctor Prado, yo le voy a ser bien sincero. He tenido la oportunidad de aprender lo poco que puedo saber de usted, de sus enseñanzas, y dentro de este aspecto que usted recuerda, ¿no?, sucedidos en el Poder Judicial, yo le voy a contar también brevemente, ¿no?, una anécdota muy pequeña de cómo yo lo conozco a usted por primera vez en el tema del Poder Judicial, y usted me corregirá si es así o no es así. Yo había ido al tema del Poder Judicial y había ido a conocer muy joven, muy chico, el tema del Poder Judicial, y yo vi un juzgamiento, que usted me corregirá, antes, en aquel entonces, usted habla de tribunales correccionales, me parece que funcionaban de día y en la tarde. Así. Y yo me quedé, obviamente, nace mi vocación así de también pertenecer a esta institución del Poder Judicial, cuando me parece que usted presidía la 12º Tribunal Correccional de Lima. Y yo en ese ámbito quería preguntarle, doctor, 40 años casi que el Poder Judicial, toda una vida en una institución, ¿cuál es una anécdota, un momento, una vivencia que haya marcado en estos 40 años en el Poder Judicial, algo que diga, caramba, de esto no me puedo olvidar nunca, doctor Prado? Bueno, la media tarde en que nos enteramos, ya como integrante de la Corte Suprema de Justicia, como magistrado titular de la misma, que era parte o sería parte del tribunal especial que tendría a su cargo el juzgamiento de un expresidente de la República. Recuerdo que salí de Palacio tratando de ubicar a César San Martín. Ambos somos catedráticos de la Universidad Católica de mucho tiempo.
Sabía que en ese momento estaba en clases y me aproximo a su salón por la ventanilla, le hago un golpe, toma atención, me dice unos minutos pero le digo, ¿te has enterado? ¿De qué? Me dice, somos parte del juicio a Fujimori. Sí, me dice, sí, ¿estás seguro? Sí. Y lo seremos con Hugo Príncipe, porque claro, en aquel entonces la Sala Penal Especial, cosas de la vida que hoy vuelvo a presidir o integrar, se informaba con los 3 magistrados de menor antigüedad de la sala, en ese entonces la única sala penal que existía de la Corte Suprema. Entonces éramos los llamados por ley, como decimos en el argot jurídico. Así que, bueno, todos en ese momento fuimos llamados por el entonces presidente de la Corte Suprema, que era el doctor Tábara Córdoba, ¿no? Francisco Tábara Córdoba, que nos citaba a su despacho con carácter de urgencia. Bueno, llegamos de ahí de la universidad, fuimos con César, nos encontramos ahí en el Palacio, ya estaba Hugo Príncipe, y ahí se nos dice oficialmente que éramos los que teníamos que llevar el caso. En el trayecto por allí se deslizaba en los medios de comunicación que era yo el que tenía que presidir el tribunal. Y decía yo, no puede ser, o sea, es un error, porque de acuerdo a lo que está estructurado, tenía que ser César. Y efectivamente, la ocasión que ya se hace oficial esto en ese despacho del presidente, nos marcó con un sentido de responsabilidad muy, muy grande. En ese momento pensábamos que teníamos que organizar todo. O sea, ¿quién ha juzgado en este país un presidente o un expresidente en un tribunal de justicia? Por un lado, no había un precedente cercano, cuando menos, de lo que teníamos que hacer. Segundo, ¿cómo debíamos de afrontar esta responsabilidad que desde ya generaba mucha expectativa? Los medios de comunicación empezaban a soltar noticias y claro, para nosotros eso significó que desde un primer momento teníamos que prepararnos para ser la imagen del Poder Judicial, que esto tendría una trascendencia mundial y que había que hacerlo bien, lo mejor posible. De eso los 3 tomamos conciencia muy rápidamente y con la ayuda de Dios y de los que integraron la sala, entre ellos tú, Luchito, y disculpa que haga esa expresión, al Luchito lo conozco tantos años, al profesor Ichi somos muy amigos y por eso esta remembranza también lo involucra en organizar todo esto y decía, con ese equipo que logró afiatarse rápidamente, logramos una sentencia y una decisión que en el devenir del tiempo sigue siendo recordada y discutida a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, doctor Prado, muchas gracias también por la atención y quizás, queridos amigos que nos acompañan en este programa, entender al doctor Prado, ese lado humano, su sentido de responsabilidad, su trabajo de equipo, muestra mucho usted, doctor Prado, en ese ámbito de todos quienes hemos tenido la suerte de formarnos, prepararnos con usted en este mundo tan interesante, tan hermoso que es el derecho penal, pero es todo la administración de justicia. Quizás ese sentimiento de equipo mutuo podamos mostrárselo acá con un pequeño homenaje de algunos amigos que usted conoce y que obviamente quiero mostrarle este video para que vean el sentimiento de aprecio, responsabilidad que sentimos los que hemos tenido el honor de aprender y de trabajar con usted, doctor Prado. Hablar de Víctor Prado Saldarriaga es referirnos a un gran ser humano y a una persona íntegra. Quienes colaboramos con él admiramos su inagotable generosidad y gran capacidad para hacer frente a las dificultades. Muestra de ello fue su inagotable fuerza para superar aquel mal que lo mantuvo aquejado por mucho tiempo, apartándolo de sus grandes pasiones, la administración de justicia y la docencia.
pero por sobre todo del más grande de sus amores, su familia. También debemos destacar su apertura para escuchar, su capacidad para guiar y paciencia para transmitir conocimientos. Sus humildes colaboradores, siempre muy agradecidos, con eterna lealtad. Un pequeño saludo, doctor. Muy lindo, muy emotivo, gracias Luchito. Bueno, efectivamente es mi equipo de trabajo, muchos años con ellos y mucha gratitud hacia ellos. Doctor Prado, usted ha señalado aspectos importantes vinculados al ámbito de sus vivencias, sus inicios en la carrera de Derecho, la anécdota con Mario Zamora Valdés, con el maestro Hurtado Pozo, su experiencia en los inicios del Poder Judicial, pero nuestro amigo Juan Carlos Collantes señaló un aspecto importante, la familia. ¿Qué tan importante es la familia en el desarrollo profesional, académico, judicial del doctor Prado Saldarriaga? Bueno, es el pilar de crecimiento, de motivación, de compartir con ellos toda esta vivencia que ha significado buenos y malos momentos en alguna ocasión, siempre con el mismo entendimiento y comprensión hacia lo que uno hace, hacia la afición que uno tiene por esta tarea no siempre comprendida o recompensada socialmente, que es la de ser juez y juez penal en un país como el nuestro, donde hay muchos espacios de ingratitud, de, digámoslo en términos más o menos coloquiales, de desagrado o envidia hacia lo que pueda hacerse desde el Poder Judicial. Ellos siempre han sido mi espacio de retroalimentación, reflexión y, claro está, de compensación. Todos ellos crecieron, diríamos, con los comentarios, mi siempre desordenada biblioteca, el Código Penal, como decía mi hija Berta, ¿no?, que lo recordaba y fue su amigo desde pequeño, el Código Penal. Y claro está, cada paso que he dado ha sido acompañado por ellos, por su motivación constante, por sus reflexiones críticas que tanto me han ayudado. Así que la familia es fundamental. Trato en lo posible que el tiempo, que a veces es tan corto para dedicarles, sea el más grato e integral posible. A todos ellos les acompaña siempre un mensaje de aliento, de visión de lo que se puede mejorar en mi trabajo. Así que mi familia, mi esposa, mis hijos son en realidad parte de lo que he podido hacer. Las cosas que he ido logrando, tanto en el trabajo judicial como en la experiencia docente, han estado siempre con ellos, ¿no? Son muchas las cosas que podría decir, ¿no?, de lo que ha acontecido, diferentes momentos. Cuando postulaba a la Corte Suprema, hasta me dedicaban canciones de aliento, de que se podían lograr las cosas. He encontrado, gracias a Dios, en ellos, como dije, un pilar, un soporte inigualable para lo que he podido hacer. Doctor Prado, uno de los aspectos más importantes que siempre nos hemos preguntado, lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con usted, aprender de usted, en mi caso, con Juan Carlos, el equipo que hoy lo acompaña, es ¿qué es lo más valioso que nos transmite el doctor Prado Saldarriaga? Más allá de su enseñanza, su conocimiento, y todos llegamos a la conclusión de manera unánime que son valores.
¿Qué tanto son importantes los valores que vienen de casa, de la familia, en el tema de una idoneidad profesional en la cual usted desempeña? Hoy hablamos muchos de temas de corrupción, ausencia, deterioro de valores. Y obviamente valores como la lealtad, la transparencia, la honestidad, son aspectos que muestran de cuerpo entero al doctor Prado Saldarriaga. ¿Qué tanto son importantes los valores en un profesional, doctor Prado? Creo que la proyección que uno va a tener a lo largo de la vida en cualquier escenario dentro del cual se desempeñe está conectado con valores básicos como el respeto a las personas, el sentido de solidaridad y claro está la integridad, el compromiso con lo que uno hace, la lealtad con las personas con las cuales interactúa, el sentido de responsabilidad que significa tener esta tarea tan relevante de poder formar personas en el ámbito universitario, pero también en el escenario del trabajo cotidiano, son esenciales para quien quiere trascender en el sentido de lo positivo. Cuando yo comencé a incursionar en el ámbito judicial, mi maestro justamente me decía, esto tienes que asumirlo y entenderlo con afición. No te va a hacer rico, no te va a dar holguras más allá de la que tu esfuerzo te permita alcanzar, pero sí te va a dar satisfacciones importantes de sentirte que ayudas a tu comunidad, que respetas ideales, la representación de tu universidad, de tus profesores. Esa afición es la que debe marcar tu trabajo. Y me lo dijo desde que era amanuense y me lo ha reiterado siempre, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversar, siempre preocupado por esa necesidad de que uno mantenga en alto todas esas líneas de conducta que nos fueron formando los maestros, la familia, los colegas. Yo recuerdo mucho a José Rivas Manrique, que fue el juez que me llamó para integrar como magistrado suplente su tribunal y que luego pude, ya ingresando como magistrado titular al Poder Judicial, compartir con él varios años de trabajo, una persona que murió muy joven, lamentablemente, pero que igualmente me marcó lo que debe de ser un juez, lo que debe de proyectar como imagen, como trabajo, como, llamemos, punto de referencia para otras personas. Me lo fue igualmente mostrando con su ejemplo, con su actividad cotidiana. De hecho, uno puede transmitir valores como lo has mencionado, pero en realidad más que transmitirlo, los retransmite, porque los recibió de otras personas, de otros ejemplos de vida, ¿no? Yo creo que sí, algo dejo de eso en los demás, pues me siento bendecido por Dios y creo que a lo largo del tiempo hemos hecho las cosas bien. Doctor Prado, una última pregunta para hacer este primer bloque. Usted habló de un valor importante que había marcado mucho de usted, que es la lealtad. Usted ha sido leal con una institución cerca de 40 años. Usted ha sido presidente del Poder Judicial, es actualmente presidente de la Sala Penal Especial. ¿Qué más le falta al doctor Prado Saldarriaga a nivel judicial para decir, vamos, ha sido una trayectoria importante en mi vida, me siento feliz, usted es feliz por lo que ha hecho, pero ¿qué le falta al doctor Prado
como tema pendiente en el Poder Judicial? Bueno, en el Poder Judicial, como línea de carrera, como has relatado, he podido alcanzar los niveles y cargos que constituyen en el ordinario normativo la cúspide de la actividad y línea de ascenso que puede tener un juez en el Perú. ¿Qué me queda por hacer en el Poder Judicial? Siempre, creo yo, queda algo por hacer. Tal vez el tiempo que aún nos queda podamos dedicarlo a fortalecer la institución en lo que es siempre su talón de Aquiles, la imagen social, la expectativa de la ciudadanía acerca de los grandes retos que tiene por delante la administración de justicia. Es un poco de un corsi ricorsi lo que hoy acontece, ¿no? Pensábamos que esto no iba a volver a darse en la experiencia nacional, pero nuevamente vemos que hay situaciones graves que comprometen la moral pública, que comprometen la relevancia y transparencia de la administración pública y que también colocan al sistema de justicia como un punto intermedio al cual todos miran. Yo creo que lo que me queda de tiempo en la institución estará dedicado a fortalecer ello, a seguir motivando a otros a desarrollar una línea de afición como la que me motivaron y he podido yo aplicar a lo largo de mi trayectoria. Que tengo que irme del Poder Judicial en algún momento, bueno, eso es como el reloj, en algún momento llega a las 12, pues igualmente a nosotros nos va a llegar ese momento. He visto a tantos compañeros que ya dejaron la institución, muchos sin haber alcanzado por esas vicisitudes del destino ese cargo final y que han tenido que irse sin haber pues coronado su carrera como lo hubieran querido y como lo merecían además. Pero creo que no me iré del Poder Judicial o del sistema de justicia, estaré cercano a él siempre. Desde la universidad tal vez intente participar en otras instituciones que tienen también conexión con el sistema de justicia. Hace poco me hicieron una pregunta similar cuando fue mi último proceso de ratificación acerca de qué esperaba Víctor Prado hacia el futuro, y con mucho respeto, pero también con seriedad les dije que tal vez no con la calidad o brillantez que ellos pueden tener, pero sí me siento en la obligación de cuando menos tentar ser parte en el futuro de la Junta Nacional de Justicia y desde ahí dar quizás los últimos aportes a una magistratura penal como la que entiendo merece siempre nuestro país. Muchas gracias, doctor Prado. Estamos finalizando un primer bloque, venimos con un segundo bloque, luego estos primeros anuncios del equipo de Proyecto 024.